Festival Petronio Álvarez. Invitamos al doctor Fernando Urrea, profesor de la Universidad del Valle. Él es sociólogo de la Universidad Nacional, maestro en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Ha sido docente de la Universidad del Valle, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, de la Universidad Federal de Bahía y de la Universidad de Nueva York, entre muchas otras. Ganador de reconocimientos como investigador emérito de Colciencias y Univalle, y mención honrosa del Premio Carlos Monsiváis. Damos paso a su presentación. Bienvenido. Buenas tardes. Desde Ladrillero queremos invitarlos a que disfruten la Navidad Afro, que se llevará a cabo desde el 14 hasta el 25 de diciembre. Disfrutaremos de los arrullos tradicionales afro, de nuestras costumbres, con nuestros mayores sabedores de mitos y leyendas. Buenas tardes. Desde Ladrillero queremos invitarlos a que disfruten la Navidad Afro, que se llevará a cabo. Buenas tardes. Desde Ladrillero queremos invitarlos a que disfruten la Navidad Afro, que se llevará a cabo desde el 14 hasta el 25 de diciembre. Disfrutaremos de los arrullos tradicionales afro, de nuestras costumbres, con nuestros mayores sabedores de mitos y leyendas, encuentro de tocadores de tambora, enseñanza de cómo hacer instrumentos musicales afro. Tenemos también 10 stands que van a estar con las unidades productivas de personas de la comunidad, el cual han sido certificados por el SENA. Venga, disfrute una Navidad con un enfoque afro, disfrute, gócesela, sienta la Navidad en la sangre, que es muy distinta a la occidental. Navidad afro te espera, donde vas a encontrar playas, cascadas, cavernas. Ven y disfruta, tenemos planes muy económicos para ti. Disfruta la Navidad afro, gózatela, siente la alegría desde la punta de las uñas de los pies hasta la punta de tus cabellos. Te llevarás una gran sorpresa y tendrás un próspero año nuevo. Te esperamos. Ladrillero te espera. El comité coordinador y el comité de apoyo de Ladrillero te espera. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos, a Olga Lucía, a la CEPAL por invitarme a este taller en Medellín. Bueno, la presentación que voy a hacer sobre el Festival de Música del Pacífico, con alguna variante, tiene que ver fundamentalmente con dos estudios que hicimos, un estudio inicial para la Organización Internacional de Migraciones, OIM, y para la Secretaría de Cultura de Cali, sobre las industrias culturales colaterales al Festival de Música, como son gastronomía, bebidas tradicionales, o sea, significa bichi y sus derivados, artesanías y moda afro y estilo afro. A raíz de ese estudio, yo se lo presenté a Juan Carlos como ejemplo de posibles tejidos territoriales, y esto también apareció en otra coyuntura. Acabamos de terminar un trabajo grande con 5 universidades de la región, en Cali, sobre Cali ciudad-región ampliada, en donde planteamos una forma completamente diferente de ver un territorio metropolitano. No es un área metropolitana, sino pensar un territorio metropolitano como un epicentro con un gran interland cercano. Y esto es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, porque bien, es demasiado importante tener en cuenta esto, porque el Petronio Álvarez precisamente es una expresión sociocultural, por supuesto, con efectos económicos bastante interesantes, que articula una ciudad con una cantidad de municipios completamente rurales y con centros urbanos de escalas reducidas, como Tumaco, Guapi,
en la misma Quibdó, Tadó, Condoto, etcétera, o Santander de Quilichao, por ejemplo, con epicentros, cabeceras municipales todavía mucho más pequeñas y zonas completamente rurales, en el Pacífico y en el norte del Cauca. En el 1997 aparece el Petronio Álvarez, se crea, y hay que tener en cuenta que la creación de este festival lo tenemos que relacionar con la Ley 70 de 1993, la Ley de Negritudes. O sea, no puede analizarse el Petronio sin el contexto del multiculturalismo en Colombia, que es un país pluriétnico y pluricultural. Y la presencia también de una intelectualidad orgánico que juega entre las élites blancas de la región y las clases populares negras. Porque en todo esto del Petronio, el tema del color de piel juega algo muy importante. Y si no le ponemos color de piel, no podemos entender la lógica del Petronio y cómo, a pesar de los intentos de control, digamos, del sector empresarial tradicional, como ha controlado la Feria de Cali, y la posibilidad de que este festival se mantenga como un bien público, controlado por recursos públicos, es que se ha podido desarrollar una experiencia democrática interesante, con toda una serie de problemas en donde puede haber clientelismo, puede haber alguna serie de factores tradicionales, pero con todo y eso, los resultados son bastante interesantes. Germán Patiño fue realmente el que pensó el Petronio y se lo vendió a un gobernador blanco, Germán Villegas, que pertenecía, porque él ya falleció, a la élite, y Germán Villegas le compró la idea en ese momento porque la élite pues necesitaba el voto de la gente negra y necesitaba el voto de la gente de Buenaventura y se le vendió ya el voto de la gente del oriente de la ciudad de Cali, que en una gran mayoría, por lo menos en el 50%, es población negra. Bien, aquí ven ustedes el último Petronio, aquí ven algo. Bien, ¿cuál es el contexto sociodemográfico del festival? Cali es un epicentro urbano de la gente negra en Colombia. Es el primer municipio en términos absolutos de población negra de Colombia si nos atenemos a los datos del censo del 2005. Es decir, hay más gente negra en Cali por autorreconocimiento que la gente negra de todo el Pacífico colombiano. Es decir, alrededor del 26% se autorreconoció, pero las estimaciones que tiene nosotros a partir de otros estudios que hemos cruzado es que puede llegar a ser la tercera parte de la población de Cali es negra. O sea, Cali también es una ciudad negra. Pero, por otro lado, lo que les dije yo del efecto de Cali ciudad región ampliada. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que Cali, con 27 municipios, forma una región de interacciones de bienes y servicios y de flujos poblacionales que todos los días se mueven entre cualquiera de estos municipios, todo el norte del Cauca, todo el norte del Cauca y todo el sur del valle, incluyendo a Buenaventura, todos los días tienen interacciones con la ciudad de Cali. O sea, van bienes y servicios y al mismo tiempo va gente a Cali y de Cali va a estos municipios. Esto es muy importante porque en los estudios sobre metropolización se había excluido a los municipios indígenas, a los municipios de Toribío, Jambaló, Caldono, por ejemplo, y no se los tenía en cuenta. Y resulta que esos municipios están tan integrados con Cali que todas las emisoras de música no son las de Popayán, son las de Cali. Que cada vez que hay un partido que juega el América, llegan 5 chivas cargadas de hombres y mujeres NASA a corear el América. Es decir, hay toda una cantidad de fenómenos a donde vienen a curarse a nivel de cuarto nivel en salud, mujeres NASA que tienen problemas, por ejemplo, con el nacimiento de la criatura. No van a Popayán, van a la clínica Valle de Lilí, al Hospital Universitario del Valle o a la clínica Imbanaco. Todas las demandas, por ejemplo, en este momento
de las EPIs indígenas se orientan hacia Cali. Lo mismo en términos de educación superior. Es decir, la presión que se tiene en las universidades, no solamente la Universidad del Valle, las mismas universidades privadas, de gente negra y gente indígena de entrar al sistema de educación superior. Es decir, claro, la Universidad del Cauca se ha puesto las pilas en alianza con la Universidad del Valle, tienen la sede, la regional del norte del Cauca, las dos universidades, cada una con sus planes particulares, pero esto ha significado una presión de indígenas y negros, porque les voy a mostrar rápidamente cómo es una región multiétnica y multicultural. Y entonces, por eso Cali se convierte en un espacio de intercambios muy dinámicos. Pero una característica, aquí ven ustedes la región, y se dan cuenta que es una región que en el norte del Cauca es todo esto, estos son municipios en donde más del 75% por autorreconocimiento son NASA. Jambaló tiene el 98% de autorreconocimiento NASA y Tauribío igual. Aquí tienen municipios completamente afros y municipios multirraciales. Solamente hay 3 municipios de esta constelación en donde la mayoría es blanca mestiza, en un 90 y pico %. De resto, todos los demás municipios van entre el 30, 40 y 50% con gente negra y gente indígena. Es decir, esto nos da aquí, de acuerdo a esto, que, disculpen, que podemos nosotros encontrar una diversidad de municipios completamente indígenas, con mayoría negra, con importante población afroindígena entre un 50 y 70%, multirraciales entre un 20 y 40%, y los de menores pesos de población negra e indígena entre el 14 y 20%, y solo Ginebra, la cumbre indígena, tienen más del 90% población blanca mestiza. Bien, el 40% de la superficie, en su mayoría zona rural dispersa y algunos centros poblados, de los 28 municipios, está constituida por territorios colectivos de comunidades negras, consejos comunitarios en litigio de constitución de territorios colectivos, resguardos reconocidos, resguardos reestructurados y asentamientos indígenas en vías de reconocimiento como resguardos. Es decir, el sector privado y el sector de economía campesina mestiza tienen a su lado territorios étnicos. Y esta es una región que pesa mucho este aspecto, porque en todo el conflicto del norte del Cauca, por ejemplo, la dimensión étnica racial pesa considerablemente. Y en este momento tienen al gobierno de Duque los indígenas y los afros negociando, bajo, por ejemplo, la coordinación de Miguel Ceballos. Y Miguel Ceballos ha tenido que prácticamente tomar toda la agenda del movimiento indígena del norte del Cauca, frente a todo este tema de los asesinatos y toda esta cosa de los líderes sociales indígenas por parte de grupos narcos, con la expansión del cultivo de la coca y de la marihuana. Y además Cali tiene 3 consejos comunitarios negros, reconocidos por la alcaldía y el Ministerio del Interior. Y uno de ellos, el Consejo de Comunidad Negra Palenque El Hormiguero, va a abrir de aquí a 5 años un litigio estratégico para que se constituya como territorio colectivo de comunidad negra. O sea, un espacio territorial negro, donde vive gente blanca mestiza, viven indígenas, pero el manejo de ese territorio está dado por un consejo comunitario. Y eso va a significar, por ejemplo, en una zona de expansión urbana, una serie de conflictos muy interesantes con la expansión de colegios, con la expansión de urbanizaciones, etcétera, pero esta gente negra está en este momento despertando y dice: nosotros tenemos que defender nuestro territorio. Bien, esta
este cuadro les muestra a ustedes simplemente cómo siempre históricamente, esto es censo del 93, esto es censo del 2005 y esta es la encuesta de empleo y calidad de vida que aplicó el Ministerio de Trabajo a 8.600 hogares, 33.000 personas, donde se preguntó autorreconocimiento, pero además se aplicó una paleta de colores de 11 tonalidades de piel, en donde se ve claramente cómo efectivamente el oriente de Cali es una zona, es la ciudad negra de Cali. Pero no solamente ahí viven los afros viven en el resto de la ciudad, pero obviamente con participaciones mucho más reducidas. Y por supuesto, donde viven las clases altas, la Comuna 22 no solamente viven las clases altas, pero es, digamos, la comuna de mejores condiciones de vida, la participación afro es la más reducida en términos porcentuales. Bien, aquí ustedes se pueden dar cuenta el río Cauca y esta fotografía, estos son puros barrios populares y la mayoría de estos barrios populares son afros aquí en Cali, de Cali. O sea, aquí esta toma nos toma la Comuna 6, la Comuna 7 principalmente. Y aquí está el famoso tema del Jarillón, todo este tema famoso del Jarillón que en este momento está haciendo reubicada toda esta población hacia otras zonas de Cali. Y la mayor parte de la gente del Jarillón son pobladores afro. Bien, ¿qué es lo que ha explicado el Petronio Álvarez? ¿Por qué se puede hacer este festival? ¿Por qué no se pudo hacer con esa magnitud ni en Buenaventura, ni en Quibdó, ni en Tumaco? Porque Cali es un epicentro cosmopolita de toda la gente negra del Pacífico, porque hay colonias guapireñas, quibdoseñas, tadoseñas, condoteñas, de barbacoas, de López de Micay, de Timbiquí. Es un espacio cosmopolita de gente afro de todo el Pacífico, pero también del norte del Cauca, de la región del Valle del Patía, pero también hay gente de la costa caribe afro, y hay también población raizal. Es decir, es un fenómeno muy interesante que se ha construido a lo largo de los últimos 50 años, pero Cali siempre fue una ciudad negra. Hasta comienzos del siglo XX, cuando comienza la migración paisa a todo el valle y se blanquea la población con la migración antioqueña, caldense y todo, que crea ciudades, municipios como Sevilla, Caicedonia, Trujillo, El Águila, etcétera, principalmente era una región negra de haciendas esclavistas hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y luego un campesinado negro floreciente que tenía, digamos, importancia a lo largo del valle geográfico del río Cauca. Entonces, las familias afro del oriente, así como sus paisanos en las zonas de origen a lo largo de años, se preparan para el Petronio. Es decir, Cali es pacífico también, porque en la tercera parte de la gente que vive en Cali es gente que viene del Pacífico, pero es gente que no ha roto sus vínculos de origen. Es gente que en los estudios etnográficos o antropológicos, en términos más amplios, que hemos hecho, muestra claramente que hay una ida y venida de la gente, aunque la urbanización aumenta, se mantiene el nexo con el parentesco o los amigos en sus zonas de origen a lo largo de todo el Pacífico. Y es mucho más fuerte la interacción de Tumaco, Guapi, con Cali, por ejemplo, que con Pasto o Popayán, aunque se ha incrementado reciente, en los últimos 10 años la presencia afro en la ciudad de Popayán, por efectos de matrícula universitaria en la Universidad del Cauca y en otras universidades de Popayán. Pero Cali ha sido el imán fundamental para toda esta migración. Bien, una familia del Pacífico en Cali con lazos en su región es al mismo tiempo portadora de prácticas musicales, gastronómicas, comercializadora de biche y conocedora en la preparación de bebidas y productos artesanales. Ahora, las familias con niveles educativos más altos, porque hay ya unas clases medias negras,
como las hay en Bogotá también, minoritario, pero hay, participan mucho más en la moda afro, particularmente mujeres que trabajan la nueva moda afro y todo esto de la variante de la afirmación con el cabello, precisamente, que es muy interesante. En los trabajos que hicimos para la Secretaría de Cultura, mostramos cómo hay una segmentación por nivel educativo entre las mujeres que trabajan la cocina, las que trabajan biche, y las mujeres que hacen las mujeres afro que hacen artesanías y trabajan la moda. Efectivamente son más jóvenes las de los últimos grupos, o sea, artesanías y moda, y muchas son mujeres con formación universitaria. Lo contrario a las mujeres que trabajan cocina y que trabajan bebidas tradicionales, que en su mayor parte son mujeres con estudios primarios o estudios de secundaria inconclusos. Y esto pues también tiene que ver con la división sexual del trabajo en donde lo doméstico, la cocina, ¿no? Y todo lo que gira alrededor de la cocina tiene que ver con la mujer, digamos, sin mucha formación, que está encerrada en ese espacio. Mientras que ya en el campo de artesanía y en el campo de la moda es una mujer, digamos, que maneja vínculos ya y ya tiene una formación, tiene nexos con comerciantes, tiene nexos con casas de moda, etcétera. Bien, esto es lo que les acabo de decir. Y en todo esto, ¿qué pasa con el fenómeno del petróleo y lo que se mueve alrededor del petróleo en el tema afro de moda? Que se ha constituido, la belleza negra ha cobrado una legitimidad simbólica. Ya no es el modelo de la negra Nieves, que es un modelo racista que construyó la élite caleña. Entre otras cosas, la autora de Negra Nieves es una mujer de la élite caleña blanca. No, acá ya tenemos una belleza negra afirmada, belleza negra con estudios de educación superior, inclusive maestrías. Es decir, hay una representación simbólica de la belleza negra de mujeres, pero también de hombres. Y esto se ve muy claramente en el petróleo, las pasarelas de cómo hombres y mujeres afro circulan con mucha felicidad porque encuentran, también es una fiesta de ellos, al lado de las élites blancas caleñas que van a comer, porque es el sitio, piensen ustedes en 120, 150 espacios de comida de mar. Es imposible pensar la cantidad de movimiento, digamos, de comida de mar más grande que se da en el país. Y ahí va la élite caleña y va la clase media. No van a escuchar la música porque no van a estar con la negramenta. Con la negramenta van los que vienen de Bogotá, los que van de Bogotá, los extranjeros y todo, y los hijos de las élites ovejas negras que les interesa estar con la gente de las clases populares negras. Es decir, efectivamente el petróleo ha permitido una interrelación de clases sociales y de grupos de color de piel diferentes. Eso es muy importante, porque cuando pensamos en términos de inversión pública y que algunos sectores de la sociedad caleña le venían cobrando a todas las alcaldías y algunas veces a las gobernaciones, ¿por qué gastaban plata en traer gente de Tumaco, en traer gente de Quibdó, si eso no tenía nada que ver Cali? No, Cali, la vida de Cali depende del Pacífico. Una parte de su población es del Pacífico, trabajan en Cali, son obreros, son empleadas domésticas, trabajan en las galerías de plazas de mercado, producen valor agregado para Cali. ¿Cómo que no son de Cali? Si su parentela viene de allá y ellas visitan a su parentela y su parentela viene a Cali. La historia de Cali, la historia de la salsa, es también negra. Es decir, el grupo Nietzsche, ¿no? Jairo Valera es un intelectual negro de las familias más ilustres del Chocó. Es decir, no es simplemente una persona cualquiera que llegó a Cali.
pero ahí hizo su vida, ahí hizo su producción musical, independientemente a si él lo financió los Rodríguez Orejuela, ¿no? Pero en términos realmente de su labor simbólica y la labor de negritud y afirmación de lo negro, ha jugado un papel muy importante. Pero la música del Pacífico va más allá de lo que Jairo Varela ha producido. La música del Pacífico, y lo que más me interesa a mí mostrarle lo de los violines caucanos, que viene ahorita, que es el descubrimiento ya no solamente del currulado, de la chirimía, sino que Cali ha reconocido que tiene una región de música campesina, ojo, música campesina, porque los violines caucanos reproducen toda la tradición vernácula de las adoraciones del niño Dios del norte del Cauca. Y esto, cuando comenzó los violines caucanos en el 2008 a ser parte del Petronio Álvarez, y esto también fue debido a Germán Patiño, este hombre que historiador, no tuvo un título en antropología, pero yo diría que fue de nuestros mejores antropólogos regionales. Su obra maestra, Fogón de Negros, es un ABC central de la gastronomía afro-mestiza del Valle. Entonces, los violines caucanos se consolidan en el 2008 como una categoría única, ¿no? Esta tradición data de las haciendas esclavistas donde los españoles trajeron el violín Stradivarius, los negros esclavos aprendieron de manera empírica a tocar este instrumento y empezaron a producirlo de manera artesanal con guaduas. Se las voy a mostrar ahora más adelante. Esta tradición se desarrolló principalmente en el Cauca, en la zona del Patía, y se expandió hacia el norte y el sur del departamento, siendo un elemento cultural identitario de las comunidades afro de esta región. Este tema de los violines caucanos va a ser parte del producto que nosotros vamos a entregar en el estudio sobre tejidos territoriales. Pero ¿por qué violines caucanos? Porque resulta que eso es norte del Cauca, eso forma parte de la región metropolitana, por favor. Los 14 municipios, excluyamos los indígenas, los 10 municipios negros del norte del Cauca son parte de la región metropolitana. Y la región metropolitana, este tipo de sonoridades y prácticas musicales campesinas que se han transformado y reinventado por los procesos de modernización y modernidad, en esto ha tenido incidencia las zonas francas. Colombina financia desde el 2008-2009 la mejor escuela de violines caucanos que se tiene en este momento. Y han salido cantidad de niños, niñas y adolescentes que han nutrido alrededor de 30, 40 grupos de violines caucanos en varios municipios del norte del Cauca. Es decir, los mismos empresarios, la empresa colombina, se puso las pilas y dijo, aquí hay una manera de legitimidad yo en la presencia en esta región, y le ha metido plata a eso. No sé cuánto, eso es una cosa que vamos a averiguar. Pero la Cámara de Comercio, no, la Caja de Compensación Familiar del Cauca también le ha puesto interés a esto. Es decir, que acá comenzamos a ver vínculos, por ejemplo, locales con empresa, con institucionalidad. Todos los alcaldes del norte del Cauca hoy día le interesa esto de los violines caucanos. Bueno, ahí tienen ustedes aquí un ejemplo. Esto es bien importante porque esto es un festival que surgió a raíz del Petronio Álvarez. El Petronio tuvo como un efecto no esperado que generó en las regiones de donde venía la gente festivales locales de afirmación e identidad de sus propias músicas. Y en este momento en Buenaventura ha habido un renacimiento de los festivales de río y de cantoras y cantores de río. Y esto tiene que ver con el Petronio. Es decir, podría decir uno paradójicamente, pero ¿qué relación tiene? Pues cuando uno habla con toda esta gente y escucha estos grupos, ¿no? Estos son los de la escuela de Colombina, Tinca.
Aquí tienen ustedes estas niñas, ese es el uniforme de la escuela, y aquí tienen, esto es una presentación en el Petronio del 2000, creo que del 2017, ¿no? Aquí ven ustedes el violín, digamos, criollo, que se desarrolló entre la zona del Patía y el norte del Cauca, que es con guadua y la cuerda a veces era de crin de caballo y luego se reemplaza por nylon. Y este violín todavía se sigue tocando en algunos de los grupos de música tradicional. Pero curiosamente este violín también ha tenido un renacimiento. Es decir, aquí es donde uno se da cuenta cómo la cultura es invención, es reinvención. Y si no se hubiera dado este proceso de metropolización, yo diría, no se entendería el fenómeno de revitalización de los violines caucanos. No necesariamente en todos los casos, los procesos de expansión de la mancha urbana, etcétera, significa que se eliminen las tradiciones locales. El norte del Cauca es un ejemplo de un proceso de reinvención cultural y detrás de la reinvención es la identidad étnica racial de la gente del norte del Cauca. Y como me decía uno de los investigadores de las músicas tradicionales del norte del Cauca y sur del Valle, Carlos Alberto Velasco, que hizo su tesis doctoral precisamente en la Facultad de Humanidades de la del Valle, y lo plantea así: los violines caucanos son la reivindicación de esa identidad campesina negra que habíamos pensado había desaparecido con la expansión de la agricultura agroindustrial de la caña y la expansión de las zonas francas. Bueno, el otro factor que hay que tener en cuenta es que paralelamente a los violines caucanos, hoy tenemos 43 consejos comunitarios organizados, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, uno de los grupos organizaciones de segundo nivel más importantes que tiene el movimiento negro en Colombia. De ahí, tenemos a Francia Márquez. Francia es una de las líderes en la toma, en el Consejo Comunitario de la Toma, Suárez. Ahí hay toda una cantidad de lideresas negras en esa asociación de consejos comunitarios. Y acá se dan cuenta ustedes, esto fue hace 15 días o 20 días, el 8º encuentro de violines caucanos Eleazar Carabalí Santander de Quilichao. Y miren quién apoya. Ahí están, la alcaldía de Santander, pero está ACON, mire, está ACON, ahí está la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y CURPAC, que es el consejo comunitario donde se desarrolló el festival. No les traje acá fotos, pero sabe que en ese festival no había un solo policía, que había guardia cimarrona. Guardia cimarrona. Esto es muy importante, porque se ha comenzado a generar un control territorial negro en estos espacios. Y en estas festividades ya los alcaldes y todo aceptan que haya presencia de guardia cimarrona. No alcanzaba a mostrarles todo eso porque se me va todo en lo de violines caucanos. Y aquí entro a las modalidades. Miren, aquí está el territorio de influencia del Petronio. Ahí ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Y aquí comienzan ustedes a ver las delicias ya que se ofrecen en el campo gastronómico, en el Petronio, en comidas dulces. Por ejemplo, esta mujer mulata Clara es una mujer de clase alta, de esa capa social negra, acomodada, formada en el ICES y luego estudió en París. Pero esta mujer que ha hecho innovaciones en este momento en dulces, en empaques de la comida tradicional dulcera del Pacífico, es una mujer que se dice: yo soy cocinera. Y la familia dice: pero mujer, usted después de estudiar todo eso, ¿cómo se dice cocinera? No, yo soy cocinera, y soy cocinera como las empleadas domésticas que hemos tenido en la Casa Negra, y como las mujeres que tienen cocina
del Pacífico en la Galería de la Alameda. Es muy interesante porque es un caso de una mujer que ha venido reivindicando su identidad afro a pesar de ser una mujer de clase alta. Bueno, y aquí vienen otra cantidad de elementos, las acertanías y objetos de diseño. Aquí hay algo muy interesante. Hay dos aspectos. La lutería, hoy, digamos, a raíz del petróleo, ha habido una explosión de fabricación de instrumentos musicales en Tumaco, en Guapi, en Buenaventura, en Cali. Entonces, ¿qué se está construyendo? Marimbas, cununos, guasá y otros instrumentos. Y una revalorización de los maestros, ¿no? De esos maestros tradicionales que tocaban, por ejemplo, marimba de chonta, sin afinación occidental. Una de las cosas que generó el petróleo es que generó el espacio de discusión de por qué no dejar de afinar la marimba a nivel occidental, ¿no? El modelo temperado que construyó Bach, no, que suene la marimba con sonoridades de la selva húmeda del Pacífico. Y esto es muy interesante, porque son reinvenciones de la tradición, ojo, reinvenciones. Y estas reinvenciones tienen que ver con procesos organizativos de la gente negra, en términos étnico-territoriales, control del territorio, lideranzas nuevas, sobre todo de mujeres, como Francia Márquez, pero otras mujeres negras, porque también en el sector indígena se están dando fenómenos muy interesantes, como el caso de Aya Quilpué, ¿no? Que fue capaz de sentar en su sitio a Álvaro Uribe, allá en La María, hace años, en el 2008, y lo regañó, y dijo, usted tiene primero que respetar a que hablen las mayores y los mayores que están acá. Es decir, un empoderamiento étnico de la gente que antes nosotros, como en las caricaturas de Nieves, las asimilábamos a sirvientas, y a los hombres de esas mujeres como Héctor, que no hablan bien el español, que son ignorantes, que son brutos, porque ese es el imaginario de la élite blanca en la larga duración que se ha tenido sobre la gente negra. En 1941, el Relator, que era el periódico importante de la época, decía que había que tener cuidado para que los extranjeros que llegaran por el puerto de Buenaventura no vieran esas costumbres bárbaras de la gente de allá de Buenaventura, que no se sabían comportar como seres humanos, que no sabían comer, que no sabían sino hacer bulla con tambores, que Colombia no tenía nada que ver con el África. Hoy en día, esa crónica del Relator, que es el periódico de la élite del Valle del Cauca, en 1941, en este momento es aplaudida a nivel internacional y es un espacio precisamente de atracción turística para los extranjeros, pero también para las clases medias y sectores de las clases altas de Cali. Para que ustedes se den cuenta cómo hay que relacionar esto con las representaciones raciales o racistas, porque el petróleo hay que entenderlo en una correlación de fuerzas, en donde no toda la gente le gusta. Entre otras cosas, con razón, porque imagínese usted tener 4 o 5 días al lado de un conjunto residencial donde la gente quiere dormir durante 5, todo el día, un estruendo impresionante de grupos musicales, y cada día esto crece más. Y uno de los problemas que enfrenta la alcaldía de Cali es cómo conseguir un espacio para acoger a una magnitud de población que viene de Cali mismo, pero que viene de todas estas zonas del Pacífico. Está lo de cuerpos, moda y estética afro. Otras dimensiones relacionadas con el Festival Petróleo. Resulta que nos dimos cuenta solo cuando CEPAL nos invitó a trabajar esta temática, no le habíamos puesto atención a eso. Y resulta que nos hemos dado cuenta que al lado del petróleo se han acelerado los procesos de turismo en Buenaventura, en la zona de playa, porque viene mucho extranjero al petróleo. Entonces después arreglan
para irse a las playas de, Juan Chaco, Ladrilleros, ¿no? Y toda esta zona que ha crecido considerablemente. La mujer que habla es una mujer de Juan Chaco, de Juan Chaco, del Consejo Comunitario de allá. Porque lo que me interesa mostrarles a ustedes con el tema del turismo, que ha habido un desarrollo, no de la gran hotelería, pero de una hotelería pequeña y mediana, es una hotelería blanca mestiza, con capitales que están creciendo, pero lo que nos interesa a nosotros proponer es un turismo comunitario afro, con participación también de los indígenas a través de las artesanías guanán, que ya también hay posibilidades que esto se desarrolle un poco más y que las mujeres guanán también entren a participar del valor agregado de la gente que llega del exterior. Uno lo puede encontrar en La Barra, en Juan Chaco y en estos espacios cada vez más las artesanías guanán, pero se aprovechan y venden bastante las mujeres. Entonces, por eso hablamos de consejos comunitarios y comunidades indígenas. O sea, el tema para nosotros ético es que el turismo en este caso es un turismo con color de piel, que nos interesa que el valor agregado le quede a la gente negra, indígena de allá, en lo posible, en lo posible. No podemos caer en la ilusión, tampoco. Y obviamente hay que llegar a negociar ya acuerdos con el turismo que ya está sentado, pero como es un turismo que está creciendo, pues que les den una parte del mercado, una tajada del mercado a esta gente. Y ya hay gente formada en el SENA, es decir, desde las veredas, que ya tiene conocimientos de cuestión turística, de administración, y esa gente quiere trabajar en sus propias comunidades locales. Entonces, obviamente no es un turismo competitivo, por ejemplo, con el turismo de gran escala, en donde uno quiere tener un cuarto con aire acondicionado y todo. Hay un hotel que le ofrece uno allá, no es un hotel de gran escala, no es un Marriott, para nada, pero es un hotel bastante cómodo. Los afro y los indígenas no pueden competir con eso, pero sí un turismo, digamos, en donde la gente llegue a las mismas comunidades, conviva con las comunidades y se aloje por un tiempo con las comunidades. Hay experiencias interesantes, es decir, y hay varios consejos comunitarios que están intentando articularse a través de esta experiencia. Por otro lado, hay otras dimensiones que creemos que permite fortalecer los vínculos urbanos rurales entre la región pacífica y el suroccidente colombiano. El Petronio está permitiendo, sin que se lo proponga, que otros festivales locales estén renaciendo, en Buenaventura, en Tumaco. Por ejemplo, las fiestas de San Pacho en el Chocó son viejísimas, pero a raíz del Petronio se disparó las festividades del San Pacho en Quibdó. Es decir, hay un efecto, digamos, de reciprocidad. Es decir, si podemos hablar de valor agregado simbólico, ¿no? Yo creo que el Petronio ha jugado, sin que haya sido una estrategia de Germán Patiño ni nada de eso, ¿no? Ni tampoco de la alcaldía de Cali, para nada, un fenómeno muy interesante de generar procesos locales. Hay un elemento muy importante que explica esto. Para hacer la selección de los grupos que se presentan en el Petronio en música, se hacen selecciones locales, o sea, la gente de la Secretaría de Cultura de Cali va a Quibdó, va a Buenaventura, va a Guapi, va a Tumaco, se desplaza a Santander de Quilichao, a Puerto Tejada, a Villarrica, y ahí con gente de ahí hacen la selección de los grupos locales. Esto ha generado sinergias muy interesantes que han dinamizado los fenómenos locales. Pero me van a decir, son completamente campesinos esos muchachos y muchachas, por ejemplo, de los violines caucanos. Sí y no. Sí, en la medida que todas sus familias son de origen ahí. Son grupos, la mayor parte de veredas. Pero esas veredas ya no son las veredas rurales campesinas
que describe Jaime Arocha o Michael Taussig en sus análisis sobre todo el proceso de proletarización del norte del Cauca, no. Sin embargo, hay un fenómeno de resistencia negra en este momento a defender la finca campesina negra del norte del Cauca. Yo lo veo muy limitado, pero de todas maneras en este proceso, la música es un elemento de identidad étnica, racial, cultural muy rica. Y el baile es un baile campesino. Es un baile campesino que no es lo mismo que bailar chirimía ni currulao. Cuando se comenzó a presentar los violines caucanos en el Petronio, la gente de Cali, pero la gente también que venía de Tumaco y que venía del Quibdó, les parecía rarísimo. Eso sonaba campesino, eso sonaba unos negros con sombrero, que parecían campesinos. Pues ahora ha generado un respeto impresionante en el Petronio. O sea, ya la modalidad de violines caucanos se ha empoderado como un espacio del Petronio. Y ustedes dicen, pero eso es pacífico. Claro que es pacífico, pero hay que entender el pacífico en la larga duración, cómo se construyen las relaciones entre la hacienda esclavista andina y el valle geográfico del río Cauca y las explotaciones mineras a lo largo de los ríos del Pacífico, lo que estudió Germán Colmenares, ¿no? Terratenientes, mineros y comerciantes para entender las élites de Cali en el siglo XVIII, y diversos historiadores que han mostrado cómo ha habido una evolución en una interacción entre el Pacífico y el valle geográfico del río Cauca, que arranca desde Santander de Quilichao. ¿Cómo así que arranca desde Cali? No, arranca desde Santander de Quilichao. Cali sin el norte del Cauca no es Cali. Entre otras cosas, las élites caleñas tienen propiedades en el norte del Cauca. El alcalde nuestro tiene bastante tierrita en el norte del Cauca y es un empresario de vieja data del norte del Cauca. O sea que no se puede decir que en términos económicos, sociales y culturales el valle lo podemos terminar en el puente Valencia cuando se sale de Jamundí y se entra a Santander de Quilichao. Eso son divisiones administrativas. Y por eso yo soy un crítico del tren metropolitano, del tren de cercanías, porque la élite y sobre todo las miradas de Valle del Cauca es que arranquen en Jamundí. ¿Cómo es eso? Debe arrancar en el sur, en Santander de Quilichao. Eso debe agarrar Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Villarrica, Jamundí. ¿Por qué razón? Porque en Guachené, porque la afluencia de población que viene del norte del Cauca a trabajar en Cali es impresionante. O sea, tenemos que pensar en un territorio metropolitano distinto a un modelo de que es el departamento del Valle para nosotros solo. Es lo mismo en el norte del Valle. ¿Cómo pensar que Cartago y todo el norte del Valle lo podemos? No, eso está articulado con Pereira, por favor. Eso es la región metropolitana de Pereira, Dos Quebradas y norte del Valle. O sea, es una dinámica precisamente y culturalmente, por favor, también se expresa. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver el Valle con los violines caucanos? Pues mire, en Jamundí se escuchan violines caucanos, hay grupos de violines caucanos, en Candelaria y en Palmira, porque efectivamente la historia de la antigua hacienda esclavista coge todo el sur del Valle, todo el Valle. Y no se puede entonces segmentarlo, ¿no? Y en esto yo diría que está muy de acuerdo, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Cali, cuando dice que Cali y el Valle crecen al sur, o sea, al norte del Cauca. O sea, y la expansión de las zonas francas, hay que mirarlas en una perspectiva de un territorio metropolitano, y no se puede seguir mirando bajo una perspectiva de que eso es Cauca y lo de acá es Valle. Y culturalmente hay que tenerlo en cuenta también. Bien, para ir finalizando, esta es otra toma del Petronio, también la última. En algunos momentos de pico pueden haber 70, 80 mil personas, en los momentos más mayores, ¿no? Entonces, aquí voy a presentar la síntesis de mi intervención. Entonces, es lo que quiero
presentarle, pues obviamente en un documento ya muy desarrollado al equipo de CEPAL, una síntesis de propuesta de tejidos territoriales que combina el fenómeno sociocultural del petróleo con la región norte del Cauca y sur del Valle. Algunos tejidos territoriales ubicados en la región norte del Cauca, sur del Valle, incluido Buenaventura, articulan zonas rurales y centros poblados con la ciudad de Buenaventura o el epicentro urbano principal Cali y se apoyan en experiencias comunitarias locales de predominio afro e indígena. Esta región se denomina Cali Ciudad Región Ampliada. Dos ejes conductores de la propuesta, el Festival de Música Petronio Álvarez, en sus diversos componentes musicales e industrias culturales conexas, gastronomía, biche y sus derivados, y la presencia de economías campesinas, negras, indígenas y blanco-mestizas que forman parte del hinterland más cercano de Cali. Esto es otro elemento muy importante y lo han entendido figuras como Rodrigo Guerrero y Alberto Rodríguez, uno con la creación de Valle en Paz y el otro con la creación de CETEC. Estas dos fundaciones tienen experiencias riquísimas que han venido recogiendo en los últimos 30, casi 40 años. CETEC, Valle en Paz es un poco más joven, de articular campesinado negro que sobrevive todavía en el norte del Cauca y sur del Valle. Ustedes me dirán, ¿pero dónde? Corinto, Miranda, Caloto, Santander de Quilichao y algunos indígenas, ¿no? Caldono, por ejemplo, donde tiene CETEC trabajo de campo. Y tienen articulado con empresas en Cali donde se ha vendido panela, se vende plátano, se vende frijol y en algunos casos, por ejemplo, CETEC, la experiencia con pollos bucaneros de articulación, por ejemplo, pollos bucaneros ha descentralizado, externalizado una parte de la producción de sus pollos en campesinos negros, campesinos blancos mestizos del norte del Cauca. Y hay todo un acompañamiento técnico de CETEC en esta experiencia. Y han creado procesos organizativos campesinos mayoritariamente negros, por ejemplo, Ardecan, la Asociación Regional Campesina del Norte del Cauca, que la impulsó CETEC, con el liderazgo de Alberto Rodríguez, y en el caso de Valle en Paz, Agrocauca, que ha desarrollado una experiencia muy interesante. Ellos impulsaron volver a revivir la finca negra, la finca campesina negra en el norte del Cauca. Bien, Buenaventura, bichi y sus derivados, producción a lo largo de los ríos de Buenaventura del bichi y derivados en la ciudad. ¿Qué hemos nosotros encontrado en este momento? Hay una explosión del cultivo de la caña para panela, pero es caña para producir biche en todos los ríos de Buenaventura. Y tiene que ver con el petróleo. Y ya es que el biche ya se toma normalmente en Buenaventura y cada día coloniza más espacios en Cali. Ya no es solo en el petróleo. Festivales de cantadoras, cantadores y otras festividades, por ejemplo, la Navidad Afro del Pacífico, la de la dirigente del Consejo Comunitario, con arrullos, encuentros de tambor y marimba, las casas taller que creó el Ministerio de Cultura con las alcaldías, la Escuela de Marimba, la gastronomía del Pacífico con referente a la Galería Pueblo Nuevo de Buenaventura. El Ministerio de Cultura tiene varios estudios sobre esta galería. Hay algo muy interesante. Se considera esta galería como un referente de grandes cocineras tradicionales de comida de mar. Las artesanías guanán, que son las que comentaba anteriormente, y el turismo de playas y de ríos. Norte del Cauca y sur del Valle, los violinos caucanos, como ya les expliqué, y la comercialización y articulación de producción campesina con grandes cadenas de comercio y empresas agroindustriales, a través de los programas consolidados de dos fundaciones con larga tradición en la región. Valle en Paz, con la experiencia de la finca campesina negra a través de Agrocauca y el CETEC con Ardecan. Muchas gracias. ¿Cómo se relacionan los consejos comunitarios, los cabildos, las juntas de acción comunal en la organización y toda la preparación del petróleo? En realidad, el
Petronio no tiene incidencia directa ni los consejos comunitarios ni los cabildos y la Junta, quizá la Junta de Acción Comunal porque todavía son importantes, porque los indígenas, digámoslo, tienen sus propias espacios festivos que se han fortalecido en la zona indígena. Por lo menos hablo yo de Toribío, Jambaló, Caldono y los resguardos de Santander de Quilichao. Ahora ni se diga en Tierra Adentro y todo esto, ¿no? Los indígenas y la UNIC lo muestra también, han desarrollado festivales de música andina, música indígena, juegos deportivos entre indígenas y todo esto. En el caso de los afro, este proceso organizativo es realmente de los últimos 10 años y apenas comienza a tener una importancia, por ejemplo, esto que les comento yo, que los consejos comunitarios para el norte del Cauca, no es que ellos entren a quiénes son los que ganan en los violines, no, pero ellos entran a hacer gobernanza en el espacio en donde están los grupos que tocan violines caucanos, ¿sí me entienden? O sea, hay un proceso como de empoderamiento, de gobernanza, reclamarse un territorio étnico, que eso no existía antes. Uno estaba pensando años atrás que todos los afros se iban a proletarizar y que se iban a volver simplemente, por lo menos los del norte del Cauca, digámoslo como obreros estándar. No, aquí hay unos fenómenos muy interesantes en donde esos aspectos de la ruralidad se mantienen, pero esa gente que baila música campesina de violines caucanos, pues pueden ser un trabajador de Colombina, de la empresa Colombina en Santander de Quilichao, o en Tecnoquímicas en Villarrica, o de Genfar, no recuerdo si es en Caloto, donde tiene Genfar, o en Villarrica, y así en otras empresas, o inclusive un cortero de caña negro, ¿no? O sea, por eso es el fenómeno, entonces, en términos de poder, el Petronio indiscutiblemente, es decir, maneja criterios, es decir, en donde hay ciertos estándares en los jurados, en los que hacen la selección, que tienen patrones occidentales, pero esto se ha habido de una manera muy positiva, ha habido una tradición en casi todos los petronios de vincular músicos tradicionales dentro de los jurados, ¿sí me entienden? O sea, cuando digo un músico tradicional es un tocador de marimba tradicional que no tiene tampoco necesariamente estudios universitarios. Entonces, esto ha facilitado en que en la disputa del puntaje, a quién se le da el primero, el segundo, el tercer puesto en cualquiera de las modalidades, haya influencia de maestros, maestras de música tradicional. Y no solamente es por ejemplo, el formado en el Instituto Popular de Cultura de Cali, o en Bellas Artes de Cali, o en la Universidad del Valle, o en la Universidad del Cauca, o en la Universidad de Antioquia. Porque ha habido profesores, músicos, que forman parte de los jurados. Pero no solamente, por ejemplo, Gloria Triana fue jurado del Petronio, Jaime Arocha fue jurado del Petronio, es decir, Alfredo Banín, que es escritor, ha sido jurado del Petronio. O sea, eso también le ha dado una cierta amplitud al Petronio en términos de que no necesariamente son, porque había una presión en algún momento dado en que debían juzgarse por criterios de la música estándar, ¿no? Y no, siempre ha habido esa presión también de que se tiene que respetar las tradiciones vernáculas. Y hay ese juego se ha logrado mantener, ¿no? Obviamente hay pugnas, obviamente la gente de Buenaventura y de Tumaco sigue muy brava de que el Petronio se apoderó de la marca de la música del Pacífico. ¿Cómo así? Si Cali no tiene mar, eso es lo que uno escucha. No, sí, es cierto, Cali no tiene mar, pero tiene Buenaventura. La ciudad de Buenaventura está articulada completamente a Cali desde sus orígenes, desde la época de Jorge Isaac, ¿no?
Es decir, el puerto, el ferrocarril del Pacífico y todo, como lo presentaban esta mañana los colegas sobre los caminos en Antioquia, y también podríamos decir algo parecido en el Valle del Cauca, y el ferrocarril del Pacífico, y el puerto Buenaventura, y la ciudad de Buenaventura fue siempre muy importante para la ciudad de Cali. Eso lo ha mostrado José Antonio Campo en su excelente trabajo sobre la evolución de Cali a comienzos del siglo XX. Entonces, esas articulaciones económicas, geográficas, pero también culturales, plantean para el Petronio, digámoslo, poderes muy autónomos, divergencias que se siguen dando, se siguen generando, pugnas, pero yo diría que se ha logrado mantener ese equilibrio. Ha habido una intervención de la academia, particularmente una figura, Manuel Sevilla, que es profesor antropólogo de la Universidad Javeriana, es investigador ahí, ha jugado un papel muy importante en la asesoría, en este proceso, ¿no? Dándole, digamos, una dimensión académica a todos los procesos, digamos, la música que se tocan ahí, haciendo una reflexión de lo que representan esas músicas, y por fortuna hay toda una investigación académica también existente de la Universidad del Cauca, de la Universidad del Valle, y ahora de universidades privadas en Cali, como la Javeriana, el ICESI, etcétera, sobre las músicas y las tradiciones, ¿no? Entonces, eso permite, digámoslo, una legitimación de esos saberes musicales, de esas tradiciones musicales, y se reivindique no simplemente como un folclore de conserva, de nevera, sino unas tradiciones muy vivas que tienen cambios. Ojo, por ejemplo, una adoración, una música de adoración se va entre 15 y 20 minutos. Ya ningún grupo de violín caucano hace eso. Son 3 minutos y punto. Porque el Petronio cambió toda la normatividad. Cada pieza son 3 minutos. Eso, por ejemplo, es un cambio muy drástico y impone la modernidad del espectáculo de masas, en donde una tarifa ambulante que da vueltas y los grupos tienen que presentar en 12 minutos toda su presentación, de 3 minutos cada pieza, ¿sí me entiendes? Eso, por ejemplo, es un cambio, y es un cambio que está afectando profundamente eso. Gracias, profesor. Hay una cosa que yo había leído varias veces, pero creo que con usted me hace tener como un sentido diferente para poderlo entender. Parte del proyecto que tiene CEPAL es tratar de entender que esto es un continuo no urbano, no rural, sino que pasa, ¿no? Y Verdaguer y Proctor, cuando escriben y dicen una cosa que es interesante, y es: hay gente que no está viviendo en la ruralidad, hay gente que no está viviendo en lo urbano nada más. Hay gente que vive en ambos lados. Y creo que todo el ejemplo del norte del Cauca y el Valle es una gente que nosotros no contamos, que los podemos contar en estadísticas: vive afuera del pueblo rural, vive dentro del pueblo urbano, y en realidad no lo son. Tenemos una mezcla rarísima de gente que está dedicando actividades de diferente tipo, por la mañana y por la tarde, en la casa y por fuera de la casa, digamos, ¿no? Una cosa mucho más difícil para poder entender cómo se están desarrollando la gente, digamos, en la zona. Sí, yo diría no tanto que dividan trabajos, aunque pueda haber gente así, es más bien en la familia. En la familia puede haber, por ejemplo, voy a tomar los indígenas, del trabajo de nuestra encuesta que hicimos con la organización indígena hace 4 años. ¿Qué encontramos? Encontramos una familia NASA en Jambalogüe, en Toribío, en donde 2 miembros pueden estar dedicados a la finca tradicional, pero otro miembro ya terminó bachillerato y tiene un empleo de otro tipo. Puede estar dedicado a transportar, tiene moto. Otra, la hija mayor puede, una miscelánea en el centro poblado. La otra trabaja como enfermera
¿sí me entiende?, de la organización indígena. Es decir, se ha diversificado las actividades, digamos, no rurales, tradicionales, en una cantidad, en educación, en salud, y esto ha jugado indiscutiblemente la ampliación de la cobertura en salud con el programa de Familias en Acción, el programa del adulto mayor y efectivamente la ampliación de la cobertura de salud, que eso es un hecho que no se puede negar. Las EPIs indígenas, entonces contratan mujeres indígenas que han terminado enfermería, ¿me entiende? Entonces, hay muchas mujeres indígenas que viven en la vereda, en la casa, que son enfermeras. Otras son educadores y hombres también. Entonces, esto ha diversificado, ya no es, digamos, todavía Chayano funciona en cierto modelo, en términos de modelo económico, de la famosa teoría de la economía campesina, pero es una economía campesina que, digámoslo, está muy articulado al mercado y a los procesos de consumo modernos. La gente allá tiene aspiraciones de consumo, ¿no? Pero todavía el autoconsumo es importante. Todavía, estoy hablando de los indígenas y las zonas campesinas negras de Santander, de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, quizá algo de Caloto. Todavía hay una parte importante de lo que se produce en la finca tradicional que es lo que le da la comida todos los días. Entonces, se produce plátano, el sancocho es fundamental, hay plátano, hay frijol, arracacha, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿cuál es el cultivo que les da para comprar la remesa? Café, por ejemplo. El café es fundamental en estas economías, la indígena y la campesina, la negra y la campesina, pero también la minería artesanal, en el caso de la población afro. Lo que pasa es que eso todo ahora se ha desestabilizado mucho con la minería ilegal y con la expansión, digamos, de un capitalismo depredador con la marihuana creepy y la coca, que está amenazando seriamente la estabilidad de los cabildos del norte del Cauca y ha generado una cantidad de asesinatos como la de la gobernadora Cristina Bautista, ocurrida hace un mes largo en el resguardo de Tacuelló. Entonces, pues esto no todo son cosas muy positivas, hay sinsabores, hay cosas muy trágicas que se han venido presentando. Esto de violines caucanos en medio de una fuerte situación de conflicto, ¿no? El norte del Cauca es uno de los territorios de más alta conflictividad que tenemos en este momento en el país.